El riesgo evoluciona. El fraude innova. Y la seguridad no puede quedarse atrás. Esto es Mundo Financiero Seguro, tu podcast sobre ciberseguridad, fraude, AML, fintech y gestión de riesgos. Cada episodio, ideas claras, tendencias reales y herramientas clave para proteger el ecosistema financiero. Únete y transforma los desafíos en oportunidades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Financiero Seguro, el podcast de BlueStreet. Soy Juan José Ríos. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, de algo que todos hemos vivido, pero pocas veces analizamos a profundidad. Y me refiero a cómo han cambiado los canales financieros y qué implica eso realmente para las instituciones financieras. Durante años hablamos de digitalización, de apps, de fintech, pero hoy la conversación es distinta porque ya no se trata de canales separados, sino de un ecosistema completo donde el cliente empieza una operación en un canal y la termina en otro. Y en medio de todo esto aparece el fraude como un tema crítico. Pero esto no es solo el fraude digital, sino también el que ocurre en los espacios que muchos creen que ya no importan. Ahí vamos a adjuntar sucursales, back office, procesos internos. Para hablar de este tema, hoy me acompañan Giovanni Castellanos y José Ruiz. Giovanni es vicepresidente senior de ventas y marketing en BlueStreet y es estratega y experto de pensamiento poco convencional, apasionado por la simplicidad y con amplia experiencia en la innovación y también en negocios como proveedor de soluciones y aliado de las instituciones financieras en la lucha contra el crimen financiero. Además de esto, es productor de este podcast. Y por otro lado, está José Ruiz, que es gerente de producto de seguridad transaccional y fraude digital en BlueStreet, que busca impulsar la comprensión de los cambios en el entorno, no solo para lograr seguridad, sino para generar ventaja competitiva y lealtad del cliente. Ambos, gracias por acompañarnos. Un gusto estar por aquí, Juan José. Gracias, Juan José. Un gusto estar contigo nuevamente y con José en esta nueva edición de Mundo Financiero Seguro. Seguro que lo vamos a disfrutar. Seguro que sí, Giovanni. Así que entonces entremos en materia. Para empezar desde lo básico, lo fundamental, ¿cómo ha evolucionado el comportamiento financiero de los clientes hasta llegar a este modelo híbrido donde ya no existen canales separados? Si te parece, comenzamos contigo, Giovanni. Totalmente, Juan José. Creo que lo primero que hay que entender es el cambio no ha sido solo tecnológico, sino que ha sido conductual. Y esa es justamente la raíz de toda la dinámica del negocio, de los desafíos que la banca tiene. Es un tema conductual. El cliente ha cambiado su forma de movilizarse, de generar esa interacción. Antes, típicamente, el cliente elegía un canal, iba a la sucursal, usaba el cajero, o más adelante la banca en línea, y en los últimos tiempos, pues el tema de banca en línea, apps, pero eso de alguna forma ha desaparecido. El cliente no piensa en canales, sino piensa en resolver una necesidad. Hablamos mucho del tema de multicanal, pero tenemos que hablar también del tema de omnicanalidad, donde el cliente es el mismo en cualquier canal. Entonces el cliente hoy puede iniciar puede iniciar un proceso en la aplicación móvil, en la aplicación de la banca móvil, pero termina yendo a una sucursal para completar un proceso de validación o probablemente resolver el problema. Esto cambia completamente la lógica de los bancos, porque ya no se puede analizar el comportamiento de forma aislada. Además, déjame decirte que la expectativa se está convirtiendo en otro factor importante, porque hoy el cliente espera inmediatez. Queremos las cosas ya. Ese es nuestro nuevo comportamiento. Queremos que la continuidad sea fluida y que sea de cero fricción. Eso es lo que los clientes demandan. Y eso obliga a las instituciones a operar como un ecosistema integrado, o debe de obligarlos a operar como un sistema integrado, no como áreas separadas. Giovanni, me quedo con esta idea tuya clave, que es que el cliente dejó de pensar en canales, sino más bien en resolver un problema. Sin embargo, muchas instituciones todavía no, y ahí empieza la primera brecha, ¿no? José, en relación a esto, durante la pandemia y con la rápida digitalización que se dio, se habló mucho sobre la desaparición de las sucursales. Pero, oigan, siguen aquí, no desaparecieron. Entonces, se integra la pregunta, ¿cuál es el rol
el rol que juegan ahora. Sí, justamente esa fue una predicción que no se volvió realidad, pero que asumimos que iba a ser cierta porque vimos que la adopción de canales digitales y el enfoque hacia lo que se considera conveniente fue lo que creció rápidamente. O sea que sí, parecía ser verdad, pero lo que pasó no fue que desaparecieran, sino que cambiaron de función. Antes la sucursal era transaccional, pero ahora es más un punto de resolución de problemas, justo como decía Giovanni, a donde los clientes van para recibir asesoría o a cumplir con algún aspecto del negocio financiero que al final es algo que humaniza y agrega confianza también. Y esa es la parte que es clave de este tipo de canales tradicionales. Porque mientras que lo digital va a seguir creciendo y también incrementando en el volumen de operaciones, al final la sucursal lo que va a hacer, por lo que estamos viendo, es crecer en complejidad. Entonces el problema es que muchos bancos realmente migraron su inversión hacia el aspecto digital, pero no rediseñaron completamente o en absoluto el rol de la sucursal. Y entonces el resultado son operaciones complejas que también son de alto impacto y que requieren de interacción y un poco de calor humano, pero que desde la perspectiva de seguridad no evolucionaron como los canales digitales en cuanto a los controles que tienen. Y ahí es donde empiezan a aparecer riesgos importantes y que frecuentemente no están siendo monitoreados. Interesante. En conclusión, la sucursal no desapareció. Se volvió más crítica, digámoslo de esta forma, pero quizás no siempre mejor controlada. Ahora regreso contigo, Giovanni, hablando de esta complejidad. ¿Qué implica realmente entender el cliente o al cliente de forma integral cuando sabemos que interactúa en múltiples canales? Y además de todo esto, quiero plantearte la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando esa visión no existe? Juan José, esa es la pregunta del millón, porque venimos hablando de visión integral del cliente desde hace décadas. Esto no es nada nuevo. Esto ha sido un tema que viene desde que se tenía información digital del cliente, desde que existieron los mainframes, perdón, ya buscábamos esto. Entonces, esa es una necesidad moderna, definitivamente, actual, que implica cambiar completamente el modelo mental tradicional de los bancos, que solo ven transacciones o ven productos o ven canales. Todos pertenecen al mismo cliente y ese es parte del desafío. Lo que haga el cliente, sin importar el canal, sin importar el producto o el canal, perdón, que utiliza, pertenecen al mismo cliente, es el mismo cliente. Pero lo ven de forma aislada muchas veces. Ese ha sido el desafío, como si el cliente no fuera la misma persona. Y eso, de alguna forma, te diría, es un problema porque el fraude, y ahí, digamos, yendo un poco a la esencia de lo que vamos a conversar, es el fraude moderno no ocurre en un solo evento, sino que ocurre en una secuencia. Entonces, déjame decirte esto, Juan José, te voy a poner en un contexto. Imagínate que un empleado, por ejemplo, identifica cuentas que puedan ser objetivos valiosos para fraude. Eso es muy común. Y está trabajando con una banda externa a la institución. Y aquí hay N escenarios, porque el de empleado decide hacerlo, porque está en un país muy expuesto a temas de bandas, por lo tanto puede ser extorsionado. Aquí hay N escenarios por lo que eso pueda ocurrir. Pero este empleado, al margen de su situación contextual, su situación propia, el empleado encuentra que esas cuentas que no tienen mucha actividad puede modificar un correo electrónico, luego puede hacerle un cambio de contraseña. Otro miembro de la banda, como él está trabajando con aliados, coludidos con otras personas, este miembro de la banda ingresa a esa cuenta después de resetear la contraseña, inicia una transferencia a una nueva cuenta, recibe un OTP, ese OTP claramente, el One Time Password, que generalmente se deriva por el cambio de correo electrónico, llega al nuevo correo electrónico que fue cambiado por el empleado al interior de la institución. Este se ingresa para validar y completar la operación y el dinero desapareció. Eso se fue a otra cuenta y muchas veces este correo electrónico vuelve a la normalidad después de que la operación ya fue confirmada. Entonces el problema es ver toda esta secuencia de eventos por separado y déjame decirte que a estas alturas del partido muchos bancos todavía siguen manejando esto como
operaciones que saben que son críticas, pero que no son monitoreadas. Y esto significa que es un riesgo latente, pero si no lo tenemos integrado, es imposible detectar el fraude. Pero al verlo como una historia, al ver la trazabilidad, la secuencia de lo que ocurrió, es clarísimo lo que ocurre. Y es por eso que la visión integral del cliente dentro del tema de fraude debe permitir detectar esos patrones, entender ese comportamiento y reaccionar de forma proactiva, o al menos a tiempo, antes de que ocurra el fraude. Qué interesante, Giovanni, pero además de esto me parece clave esto que dices y que planteas en tu análisis, que el fraude es una historia, no es una transacción. Y si no conectas con los puntos, pues simplemente no ves el problema. Ahora, José, siguiendo sobre esta línea, se ha invertido muchísimo en fraude digital. Sin embargo, ¿qué tan descuidado, quiero preguntarte, está el fraude interno o el que ocurre en sucursales y en el back office? La respuesta a esa pregunta es que bastante más de lo que se reconoce, pero nadie sabe públicamente qué tanto. En cuanto al fraude, el foco siempre ha estado en lo que pasa en el comercio electrónico, en la banca digital y en los ataques externos. Y no estoy seguro de por qué. O sea, a veces creo que hay una confianza un poco ingenua que desobedece la recomendación de confiar, pero siempre verificar. Y entonces el fraude interno sigue existiendo y evolucionando. Y con eso me refiero a cosas como accesos indebidos, a consultas injustificadas, a modificaciones de datos y a casos de colusión en donde pues, el empleado se involucra y aprovecha indebidamente de los accesos y el conocimiento que tiene de las debilidades de la institución. O sea que el problema es que muchas veces no se correlaciona esa actividad con lo que pasa después y además parece que hay una percepción de menor riesgo en canales tradicionales cuando en realidad son más difíciles de monitorear. Y lo que pasa al final es que ese desequilibrio que se genera en que hay muchos controles en lo digital, pero muy pocos en lo interno, y siempre va a haber quienes se aprovechan de eso. Bueno, es contundente esta declaración, José. No todo, entonces, en conclusión, no todo el fraude viene desde afuera y no todo está bien monitoreado adentro. Ahora bien, Giovanni, ¿qué tan preparadas están las instituciones para correlacionar eventos? Y esto me refiero como cambio de datos, consultas o interacciones en la sucursal con transacciones posteriores. Mira, Juan José, este es un camino todavía largo que hemos venido observando. Nosotros hemos estado 25 años, un poco más, ya en la industria, y es algo que hemos venido evangelizando desde hace mucho tiempo. Pero la mayoría de sistemas están diseñados para analizar transacciones, no para analizar eventos. Esa es la limitación probablemente, porque los eventos previstos son los que dan contexto a la operación. Y eso es lo importante. Hoy estamos hablando de un análisis contextual del fraude. Y contextual significa dónde se dio, en qué dispositivo, en qué canal se está dando el fraude, las características del dispositivo, las características de la transacción, el tipo de transacción que hace ese cliente. Pero muchas veces en ese contexto dejamos fuera todas las operaciones internas, como si es usual que ese cliente llegue a una sucursal a hacer operaciones. Por eso es importante saber quién accedió, quién hizo los cambios y desde dónde se hicieron los cambios. Si no sabemos eso, es una operación aislada al final, por mucho contexto que tenga, pero si no tenemos ese tipo de detalles, sigue siendo aislada y no tiene una visibilidad completa. No tiene esa visión 360 bajo la perspectiva de fraude. Entonces puede parecer normal, aunque no lo sea. O el caso que daba anteriormente, justamente puede que la operación sea normal, pero hubo una manipulación interna. A esto hay que agregar que muchas instituciones tienen sistemas separados para tarjetas, para la banca digital, para sucursales y todos los demás sistemas que tengan. Generalmente eso es muy común. Claramente la banca ha trabajado muy fuerte en tener plataformas de integración a través de buses de integración de datos y eso ha ido evolucionando con el tiempo. Pero el fraude no necesariamente ha seguido el mismo patrón, ese principio de orquestación. Y esos sistemas que no se hablan entre sí es lo que origina el problema. Entonces,
La otra parte del problema no es que falten los datos, porque los datos están ya en los sistemas de los bancos. Es que falta correlacionarlos. Y muchas veces no los correlacionamos porque pensamos que hay datos que no vale la pena correlacionar o porque el esfuerzo pareciera ser muy grande, particularmente para la gente de tecnología, y eso hace que esos datos que parecen no críticos queden por fuera y perdemos esa visibilidad integral, contextual, real del cliente. Me quedo con este punto, Giovanni. El problema entonces no es falta de información, es falta de conexión. Ahora hablemos de modernidad, si les parece. Con todo este avance que se ha visto, que hemos vivido en Machine Learning, quiero preguntar, ¿aún existe un rol para el conocimiento experto? Te escucho, José. Sí, definitivamente, Juan José, porque al final ni los modelos supervisados, ni Claude, ni nadie de esos está al punto de poder reemplazar a un experto humano, especialmente para poder detectar fraudes complejos o que sean poco frecuentes, porque la gente sigue siendo fundamental. El machine learning sí es potente y tiene sus usos, pero al final del día es otra herramienta. No es un analista y eso significa que hay que saber usarlo como herramienta que es. El machine learning es excelente para detectar patrones repetitivos y analizar grandes volúmenes de datos y por lo tanto va a ser de gran valor en la mayor parte de la labor antifraude. Pero esa es la parte que es difícil, que sí necesita muchos datos y también frecuencia de que ocurran esos eventos. Así que para que los fraudes que ocurren muy pocas veces o que son muy específicos o que dependen del contexto, como por ejemplo que ocurriera un fraude en tarjetas prepago en donde lo que el delincuente hace es cargar fondos y los retira inmediatamente en comercios que conoce que tienen controles o carecen de controles y por eso permiten el cash out. Sería un caso muy específico porque hay un conocimiento particular que se conoce de esa vulnerabilidad y por eso se aprovecha. Pero eso no lo va a conocer el machine learning, no lo va a poder ver necesariamente. Entonces ahí es donde entra el criterio humano, porque un analista con experiencia puede meterse en más detalles y ver cosas como una secuencia rara, como un comportamiento fuera de lo normal, o simplemente como algo que no encaja o no le hace sentido. Y eso muchas veces no aparece en los datos de una forma evidente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no es uno u otro, sino que es la combinación de la tecnología, la experiencia y el contexto lo que realmente va a agregar valor y permitir lograr el mejor resultado. Bueno, José, tu respuesta da mucha tranquilidad. El machine learning, en contexto, no viene a reemplazar al humano. Y el humano va a complementar lo que los modelos no siempre capturan. Para ir cerrando este capítulo, este análisis y esta plática, ahora me gustaría solicitarles a cada uno de ustedes una recomendación, un cierre sobre este tema. Si quieres, Giovanni, empezamos contigo. Gracias, Juan José. Sí, claro, mira, desde el lado estratégico, la pregunta siempre es, ¿qué deberían de priorizar las instituciones hoy? Esa es una pregunta clara. Creo que hay tres cosas que son clave. Volvemos a la visión unificada del cliente. Esto lo vamos a seguir martillando porque debe de ser algo que lo que debemos perseguir, y acá claramente le estamos hablando a las unidades de prevención de fraude, porque las unidades de negocio lo están haciendo claramente porque atrás está el negocio. Pero cuando ahora vemos que el fraude es parte integral de la experiencia del negocio, tenemos que tener la misma visión alineada de la estrategia de la organización. El cliente debe de tener una vista integral claramente para el negocio. Eso es algo que todos están invirtiendo. El 100% de los bancos lo está haciendo. Ha sido parte del proceso de evolución de la banca. Pero no ha ocurrido de la misma forma, en la visión unificada del cliente bajo la perspectiva fraude. Entonces, tenemos que dejar de analizar productos y canales de forma única. Esto nos lleva a correlacionar esos eventos, no solo transacciones o, digamos, contextos que creemos que tenemos, sino que todo el contexto real. Y cuando me refiero a todo el contexto real es, si yo estoy haciendo una transacción
en mi banca móvil, tener el contexto de dónde se está haciendo la transacción y el canal, las características del dispositivo, pero también tengo que ver transacciones o eventos administrativos que estén alrededor de esa transacción. Entonces es importante correlacionar todos los eventos. A mayor cantidad de eventos correlacionados, mi nivel de puntería va a ser mucho mejor, número uno. Y número dos, yo voy a realmente reducir la pérdida, voy a ser eficiente operativamente hablando porque voy a bajar los falsos positivos y voy a crear en esto una experiencia mucho más frictionless para el cliente, una experiencia sin fricción. Ahora bien, esto sin duda una apunta como número 3 a los canales tradicionales. No tenemos que descuidar las transacciones o eventos que ocurren en los canales tradicionales, léase la sucursal bancaria, porque ahí siguen ocurriendo riesgos importantes. Y mucha de la narrativa que hemos tenido y de lo que hemos conversado un poco acá es, número 1, sí, la visión unificada del cliente, correlacionar los eventos y no descuidar los canales tradicionales como la sucursal, porque la ocurrencia ahí puede ser muy baja. Y por eso lo que José complementaba diciendo de que el experto con el machine learning son complementarios, porque son cosas que literalmente se complementan. Porque para poder identificar este tipo de riesgos que ocurre en las sucursales, yo necesito ese conocimiento experto. Y sobre todo, aquí la máxima, la fundación de esos tres puntos, te diría Juan José, es evitar seguir operando en silos, de forma aislada, crear estas islas de información en las unidades de fraude. Ese es el mayor enemigo hoy al mantener unidades de prevención de fraude que puedan tener diferentes plataformas, pero que estén siendo operadas de forma aislada, que no se estén correlacionando, porque eso como por consecuencia me da una visión fragmentada del cliente y por ende ahí hay un riesgo importante que va a ir en contra de la experiencia del cliente, en contra de la pérdida financiera, y eso habla mucho de la institución. Y eso es lo que las instituciones tienen que trabajar el día de hoy. Valiosa información, Giovanni. Esto desde entonces el lado estratégico sobre lo que deberían priorizar las instituciones. José, ¿qué podemos añadir desde el lado operativo y desde la experiencia del cliente? Yo diría que es importante humanizar la gestión del fraude y cuidar el uso selectivo de la fricción. No todo puede ser fricción, pero tampoco puede dejar de existir. Es una parte importante de la seguridad y es siempre un juego entre el apetito de riesgo y los objetivos del negocio. Pero también es importante mejorar la experiencia en canales digitales porque vemos que ha habido mucha inversión en implementarlos y crecerlos, pero mantenerlos y que sean atractivos al cliente, eso no siempre. Entonces, como cuando uno se comunica por chat con el banco y el banco toma 25 minutos en responderte, pero si el cliente no responde en 5 minutos se cierra la consulta, hay que empezar de nuevo. Esto no es sostenible y hay que reforzar esa atención al cliente porque, imagínate, y si ese cliente está contactando porque le vaciaron la cuenta. Esos son el tipo de casos que más van a impactar el NPS de la institución. Y recuperar a un cliente que tuvo fraude es difícil, pero con la atención debida se puede no solo mantenerlo, sino también volver a ganar su confianza. Sin duda, la atención al cliente es clave. Bueno, en resumen, podemos afirmar varios puntos potentes, importantes. 1, el cliente ya no ve canales. Del otro lado de la moneda, los bancos sí. 2, las sucursales no desaparecieron, evolucionaron. 3, el fraude no es un evento, es una secuencia. Y lo más importante, la tecnología es clave, pero sin contexto y sin criterio humano, se queda corta. Gracias, Giovanni, gracias, José, por esta conversación, por este análisis. Y a quienes nos acompañan y nos escuchan en cada capítulo, la pregunta no es si tu banco es digital, sino ¿realmente entiende al cliente en todo su ecosistema? Esto fue Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus T. Soy Juan José Ríos. Hasta la próxima.